Muy buenas. Aquí Luis Miguel Real, psicólogo. En este vídeo vamos a hablar sobre la depresión, ¿vale? Sobre uno de los síntomas, uno de los patrones de conducta más comunes entre personas que sufren de depresión. Es este sentimiento de no tengo ganas de hacer nada. Por supuesto, sufrir de depresión, estar deprimidos no es lo mismo que estar tristes, o no es lo mismo que estar algo cansados. Es cuando esas y muchas otras sensaciones se van repitiendo a lo largo de varios meses hasta que acaban limitando mucho el día a día de la persona. Es muy habitual entre personas con depresión esa sensación de no tengo ganas de hacer nada, esa apatía, ese em, pensar sobre cosas que se podrían hacer y automáticamente pensar que es que no vale para nada, no vale la pena, y ese cansancio psicológico, etcétera, etcétera. Eh, la gente normalmente sigue su intuición. Si no tiene ganas de hacer algo, pues se queda en casa. Se queda en casa, dejan de hacer cosas, dejan de salir con amigos, dejan de llevar a cabo actividades que antes les daban disfrute. Es un poco como la pescadilla que se muerde la cola. Cuanto más tiempo está una persona haciendo pocas cosas, menos ganas le entran de hacer cosas. Es lo que llamamos en psicología a veces la trampa de la motivación, en que no sentimos motivación para hacer cosas y nos quedamos sentados esperando a que sintamos motivación para poder empezar a hacer cosas, ¿vale? Como que se nos queda atascada la idea en la cabeza de que para ser capaces de hacer algo, primero tenemos que sentir esa motivación, esa euforia, esa energía, etcétera. Pero claro, si la sintiésemos, pues todo sería bastante más fácil. La realidad es que al final, en la mayoría de los casos, esa motivación no llega. O estamos esperando una especie de milagro, una lotería, que hoy de repente me voy a levantar, voy a abrir los ojos y voy a sentir ganas de vivir la vida al máximo y tal. En la gran mayoría de los casos, desgraciadamente, las cosas no funcionan así. Es justamente al revés. Cuando empezamos a hacer cosas, empezamos a generar motivación tarde o temprano. Cuando estamos mucho tiempo sin hacer nada entre comillas, ¿vale? Habiendo pospuesto actividades que sabemos que necesitamos hacer o que antes nos hacían sentir bien, salir con amigos, hacer deporte, este tipo de cosas. Cuanto más tiempo pasa sin que hagamos todo eso, nos vamos sintiendo cada vez más culpables. Se va acumulando la culpabilidad, nos vamos sintiendo mal con nosotros mismos. Y llega un momento en que nos acabamos autoconvenciendo de que no estamos haciendo deporte, no estamos saliendo con gente porque no podemos, porque hemos perdido la capacidad y no vamos a ser capaces de recuperarnos. Es la pescadilla que se muerde la cola. Sin embargo, cuando una persona, con cierto cuidado, se obliga, cuando nos obligamos a hacer algo a pesar de no tener ganas, las ganas empiezan a aparecer, las ganas empiezan a venir, porque entonces la persona va generando esa sensación de orgullo, de satisfacción por el hecho por haber hecho algo que hacía tiempo que no hacía, por haber logrado algo y por empezar a avanzar. Aparte de, por supuesto, por ejemplo, cualquier tipo de actividad deportiva, pues vamos a acabar segregando endorfinas, droga natural, etcétera, etcétera. Entonces, químicamente va a ser más fácil que nos sintamos bien, que vale, que sintamos bienestar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando una persona empieza a obligarse a hacer cosas a pesar de no tener ganas, empieza a generar una inercia que va a hacer que cada vez le sea un poco menos difícil el seguir haciendo cosas. Porque claro, no es lo mismo estar una semana entera sin hacer ejercicio que, vale, he conseguido levantarme de la cama e ir a hacer un rato de ejercicio. En vez de no hacía falta ir al gimnasio, pero salí a dar un paseo de 20 minutos por el vecindario. Luego, un par de días después, la persona se acuerda y, pues me apetece un poco salir a dar el paseo. El paseo el otro día fue agradable, etcétera, etcétera. O incluso se ha hecho ejercicio más intenso, tipo ir al gimnasio, una clase o salir con la bici o lo que sea. Al final tiene el buen recuerdo de fue agradable. No, igual no fue mi pico de felicidad de toda la vida, pero fue más agradable que estar en casa. Entonces ahora la persona empieza a tener más ganas de hacer cosas. Eso en psicología lo solemos llamar activación conductual, que no es tan simple como simplemente decir voy a hacer cosas, ¿vale? Pero es un proceso por el cual el psicólogo o la psicóloga va a ayudar a la persona a planificar diferentes actividades que hubiera dejado de hacer en el pasado
o que no hubiera hecho nunca, ir haciendo pues una especie de jerarquía, ¿no? Ponerlas en orden, ir de las más fáciles a las más demandantes, etcétera, etcétera, y ayudar a la persona a planificarse de manera realista, el ir haciendo cosas para ir recuperando esas ganas de hacer cosas, ¿vale? Esa inercia. No es tan fácil como decir, venga, me voy a apuntar al gimnasio y voy a correr una maratón la semana que viene, ¿vale? No, en la gran mayoría de los casos no es así, ¿vale? Nunca es así de fácil. La persona va a tener que lidiar con la falta de ganas, con las sensaciones desagradables durante días y semanas, ¿vale? Va a tener que lidiar con eso. Pero para eso está el psicólogo o la psicóloga, ¿no? Para ayudar a la persona a recordarle sus propios objetivos, a ir animándola, etcétera, etcétera. Y a ir recordándole que no se flipe, que no intente pasar de 0 a 100 de un día para otro, poco a poco. Si la persona ha estado metida en casa durante semanas, etcétera, etcétera, vamos a empezar dando paseos, ¿vale? Vamos a poner un objetivo semanal, yo qué sé, 2 o 3 paseos a la semana, o empezar a dar un paseo todos los días de 15 minutos, etcétera, etcétera, o en vez de pedir a domicilio que uno se obligue a pues salir a la calle para ir al supermercado y en vez de ir al supermercado que está al lado de casa ir al que está un poquito más lejos para así uno obligarse a caminar más, etcétera, etcétera. Estos son ejemplos aleatorios muy básicos, ¿vale? Muy básicos, pero para que os quedéis un poco con la idea general de en qué consiste la activación conductual, ¿vale? Hay muchas cosas más, por supuesto, pero sobre todo el papel del psicólogo es ayudar a la persona a ir planificando el cómo ir haciendo cosas de la manera más realista posible, poco a poco, para así ir generando las ganas de hacer cosas y que la persona vaya mejorando su estado de ánimo en el día a día, ¿vale? Hablar de ello es mucho más fácil que hacerlo, por supuesto, entonces, si tú que estás viendo este vídeo sufres de sintomatología depresiva o un familiar tuyo está pasando por ello, el mejor consejo que os puedo dar es que acudáis a un psicólogo, ¿vale? Que reservéis cita y empezar a trabajar lo antes posible. En la gran mayoría de los casos, la depresión se supera en menos de 20 sesiones. En menos de 20 sesiones. Y en la gran mayoría de los casos no son necesarios antidepresivos. Que ya hablaremos otro día de los antidepresivos, etcétera, etcétera. Pero cualquier tratamiento farmacológico tiene que ir acompañado de psicoterapia. ¿Vale? Eso es lo que nos muestra la evidencia científica. Si una persona solamente está tomando psicofármacos, tiene muchas menos probabilidades de mejorar que si estuviese atravesando también un proceso de psicoterapia. Así que si tú o alguna otra persona estáis sufriendo sintomatología depresiva, acude a un profesional de la psicología, pedid cita y si esa persona está formada correctamente, va a ser capaz de ayudaros para ir superando este bache. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Un abrazo, cuidaos mucho. Chao, chao, chao.